5 de mayo de 1945, 5:30 am. Joseph Kohout abre los ojos en el barracón 15 de Mauthausen y algo es diferente. Por primera vez en 3 años, no oye el sonido que le helaba la sangre, el agudo silbido de la sirena que despertaba a los prisioneros a otro día de pesadilla. El silencio que se apodera del campo no es el silencio del terror que conocían. Es algo nuevo, extraño, casi increíble. Pensé que estaba soñando, diría Joseph muchos años después. Había imaginado este momento durante tanto tiempo que cuando finalmente llegó, no podía creer que fuera real. Mauthausen era un lugar donde la esperanza parecía haber muerto hacía mucho tiempo. Construido por los nazis en 1938 en Austria, el campo se había convertido en una de las máquinas de exterminio más eficientes del régimen. Durante 7 largos años, más de 190.000 personas pasaron por sus puertas de hierro. Alrededor de 119.000 no salieron con vida. Era un lugar donde hombres, mujeres e incluso niños eran tratados peor que animales. Pero aquella mañana de mayo, algo estaba cambiando. Los prisioneros despertaron lentamente, desconcertados por el silencio. ¿Dónde estaban los gritos de los guardias de las SS? ¿Por qué no oían las botas marchando por el patio? ¿Por qué nadie daba órdenes en alemán? Luis Ferrer, un republicano español que llevaba preso desde 1940, describió aquel momento con sencillez. Fue como despertar en un mundo diferente. El aire parecía más ligero, como si incluso en el propio campo supieran que algo había cambiado. Luis había sobrevivido 5 años trabajando en la cantera de granito, viendo morir a miles de sus compañeros de hambre, agotamiento y violencia. Lo que los prisioneros aún ignoraban era que, durante la noche, la mayoría de los guardias de las SS habían huido como ratas que abandonan un barco que se hunde. Heinrich Himmler, uno de los principales líderes nazis, había dado órdenes de evacuar o destruir los campos antes de la llegada de los aliados. Pero Franz Sirais, el comandante de Mauthausen, comprendió que el final estaba muy cerca. En lugar de acatar las órdenes de ejecutar a todos los prisioneros, muchos guardias simplemente abandonaron sus puestos y huyeron para intentar salvar sus vidas. Sabían que la guerra estaba perdida y que pronto tendrían que responder por sus crímenes. Pero los prisioneros no sabían nada de esto. 3 años de terror no se borran con una mañana silenciosa. Simon Wiesenthal, quien más tarde se haría famoso por cazar criminales nazis, se encontraba entre los 20.000 prisioneros que permanecían en el campo. Temíamos que fuera una trampa, recordaría años después. Quizás nos estaban poniendo a prueba, esperando a que alguien saliera del barracón sin permiso para tener una excusa para disparar. El miedo se había convertido en parte de la naturaleza de estos hombres. Durante años, cualquier desviación de la rutina significaba la muerte. Caminar demasiado lento o demasiado rápido, mirar directamente a un guardia o no mirar cuando se les llamaba. Cualquier cosa podía ser fatal. ¿Cómo podían confiar en que, de repente, las reglas habían cambiado? En los barracones atestados, hombres esqueléticos, muchos de menos de 40 kilos, cuchicheaban entre sí. Algunos lloraban en silencio. Otros permanecían inmóviles, como si cualquier movimiento pudiera romper el hechizo y hacer regresar a los guardias. La libertad parecía tan imposible como volar. El hambre era una compañera constante. Habían aprendido a vivir con dolores de estómago continuos, piernas débiles y la sensación de que sus cuerpos se consumían desde dentro. Pero esa mañana, algunos comenzaron a sentir algo distinto al hambre: esperanza. En Mauthausen, tener esperanza era peligroso. La esperanza podía hacer que un hombre bajara la guardia, que redujera sus defensas, y eso significaba la muerte. Pero allí estaba, creciendo lentamente en los corazones de hombres que creían haber olvidado lo que era tener esperanza. Si esta historia de valentía humana te conmovió, dale me gusta al video y suscríbete al canal. Preservar estos recuerdos es nuestra responsabilidad para que nunca se repitan. Activa las notificaciones para ver más documentales históricos como este. Cuando el sol salió por completo sobre Mauthausen aquel 5 de mayo, los prisioneros más valientes comenzaron a aventurarse fuera de los barracones. Lo que vieron los dejó aún más desconcertados. Solo unas pocas torres de vigilancia seguían contando con soldados, y los alemanes que quedaban parecían más asustados que los propios prisioneros.
Fue un cambio radical. Durante años, los guardias de las SS habían sido figuras de terror absoluto. Decidían quién vivía y quién moría con un simple gesto. Eran dioses crueles con uniformes impecables que infligían sufrimiento como si fuera un trabajo cualquiera. Pero ahora, de repente, eran ellos quienes temblaban de miedo. Franz Dahlem, un comunista alemán que había estado preso durante 6 años, observó algo sorprendente. Los papeles se habían invertido por completo. De repente, éramos nosotros quienes les infundíamos miedo. Había muy pocos guardias para miles de prisioneros. Sabían que si la situación estallaba, no tendrían ninguna oportunidad. Durante la noche ocurrió algo extraordinario. De los 600 guardias de las SS que controlaban el campo, solo quedaban unos 50. El resto había huido como ladrones en plena noche, llevándose consigo sus escasas pertenencias y dejando atrás los uniformes que antaño habían sido símbolo de poder absoluto. Los guardias que quedaban eran en su mayoría jóvenes inexpertos o veteranos heridos que no habían logrado escapar a tiempo. Algunos comenzaron a arrancarse las insignias nazis de sus ropas y a ponerse uniformes comunes, intentando disfrazarse de trabajadores civiles. Era patético ver a hombres que una vez se habían comportado como auténticos amos, ahora tratando de esconderse. Louis Häfliger, representante de la Cruz Roja Suiza que había llegado al campo en abril, se convirtió en una figura clave durante aquel delicado momento. Se percató de que los guardias restantes estaban perdiendo completamente el control de la situación y comenzó a hablar discretamente con los líderes de los prisioneros para evitar una masacre. Existía un riesgo real de venganza masiva, explicó Häfliger más tarde. Estos hombres habían sufrido cosas que nadie debería sufrir. Ver a sus torturadores vulnerables podría haber desencadenado una explosión de violencia que mancharía para siempre su liberación. Entre los prisioneros comenzaron a surgir debates en voz baja sobre qué hacer. Algunos, especialmente aquellos que habían perdido familias enteras, hablaban de venganza inmediata. Querían hacerles a los guardias exactamente lo mismo que ellos les habían hecho durante todos esos años de sufrimiento. Stanisław Dobosiewicz, un intelectual polaco, recordó años después: «Vimos en los ojos de algunos camaradas una sed de venganza completamente comprensible, pero también aterradora. Nosotros mismos estuvimos peligrosamente cerca de convertirnos en aquello que siempre habíamos despreciado». Los guardias que permanecieron en el lugar comenzaron a comportarse de forma cada vez más extraña. Algunos intentaban actuar como si nada hubiera cambiado, gritando órdenes que ya nadie obedecía. Era ridículo ver a un hombre dando órdenes a miles de personas que simplemente lo ignoraban. Otros guardias comenzaron a cambiar radicalmente su comportamiento. De repente, ofrecían cigarrillos y comida a los prisioneros en un intento desesperado por ganarse su simpatía. Hombres que apenas unos días antes habían golpeado y matado por placer, ahora sonreían nerviosamente e intentaban conversar como si fueran viejos amigos. Un joven guardia de no más de 19 años fue visto llorando en su torre de vigilancia. Los prisioneros que pasaban por allí relataron que repetía una y otra vez: «No quería estar aquí, no quería estar aquí». La realidad de la guerra perdida había quebrado incluso a algunos de los perpetradores, pero la situación seguía siendo muy peligrosa. Había munición disponible, las ametralladoras permanecían en las torres y la desesperación podía llevar a los guardias restantes a un último y terrible despliegue de violencia. Era como una bomba a punto de estallar y nadie sabía con exactitud cuándo ocurriría. La tensión era casi palpable. Miles de hombres que habían sido tratados como animales durante años miraban ahora directamente a los ojos de sus torturadores. Y por primera vez fueron los torturadores quienes bajaron la mirada. ¿Qué harías en esta situación? ¿Podrías resistir la tentación de la venganza? Comparte tu opinión. Mientras el caos reinaba entre los guardias alemanes, algo extraordinario ocurría entre los prisioneros. Una organización secreta que había crecido a la sombra de Mauthausen durante años finalmente tomaba el control del campo. Se trataba del Comité Internacional de Prisioneros, formado por hombres de distintos países que habían aprendido a colaborar para sobrevivir. Esta organización era algo extraordinario. Imaginen a miles de personas de distintos países que hablaban diferentes idiomas, profesaban diferentes religiones
e incluso habían sido enemigas antes de la guerra, pero que ahora trabajaban como una sola familia. Era la prueba de que el sufrimiento compartido puede unir a las personas de maneras que la política jamás podría. Hans Marschalek, un prisionero austriaco que fue uno de los líderes de esta organización secreta, explicó: «Sabíamos que la liberación no sería un momento mágico en el que todo se resolvería automáticamente. Necesitábamos estar organizados para evitar el caos y proteger a los más débiles». El comité se había formado gradualmente a lo largo de los años. Comenzó con pequeños grupos de hombres que se ayudaban mutuamente a sobrevivir. Uno le daba un trozo de pan a otro que estaba más débil. Otro compartía información importante. Poco a poco, estos pequeños grupos se conectaron hasta formar una red secreta que abarcaba todo el campamento. Eran comunistas alemanes que habían luchado contra Hitler desde el principio, miembros de la resistencia francesa que habían saboteado trenes alemanes, republicanos españoles que habían perdido la guerra civil, intelectuales polacos que se negaron a doblegarse ante los invasores y prisioneros de muchas otras nacionalidades. Todos unidos por un único objetivo: sobrevivir y conservar algo de dignidad humana, incluso en medio del infierno. Durante meses se habían preparado en secreto para el momento de la liberación. Elaboraron listas de todos los prisioneros, dibujaron mapas de las instalaciones del campo y establecieron formas de comunicarse sin que los guardias se dieran cuenta. Cuando llegó el momento crucial, estaban listos para actuar como una sola fuerza organizada. Una de sus primeras decisiones sorprendió a muchos. Establecieron protección para los guardias alemanes que se rindieron. No fue una decisión fácil. Muchos prisioneros buscaban venganza inmediata contra los hombres que habían torturado y asesinado a sus amigos. Muchos querían venganza en aquel entonces, recordó Hans Marschalek, pero sabíamos que si empezábamos a matar, no seríamos diferentes de ellos. Nuestra humanidad era lo único que nunca podrían arrebatarnos. El comité también organizó grupos especiales para proteger a los presos más vulnerables. Muchos estaban tan débiles que cualquier alteración podía resultarles fatal. Otros se encontraban en estado de shock, traumatizados por años de brutalidad e incapaces de reaccionar ante lo que sucedía. Ferdinand Hackl, un prisionero alemán que ayudó a organizar la distribución de alimentos, describió uno de los mayores desafíos. Teníamos que controlar nuestra propia liberación. No podíamos permitir que la alegría causara más muertes. Algunos camaradas estaban tan desnutridos que comer demasiado de golpe sería fatal. La organización de los prisioneros impresionó incluso a Louis Häfliger de la Cruz Roja. Esperaba encontrar un caos total, pero me encontré con un grupo de hombres que, a pesar de todo lo que habían sufrido, mantenían su capacidad de organización y, lo que es más importante, su humanidad. Quizás el aspecto más increíble del comité fue su diversidad. Hombres a quienes el mundo exterior consideraba enemigos, antifascistas alemanes, miembros de la resistencia francesa, polaca y rusa, españoles y checos, habían aprendido a trabajar juntos por su supervivencia mutua. Mauthausen nos enseñó una lección que el mundo exterior aún no había aprendido, observó Joseph Kohl, socialdemócrata alemán. Descubrimos que el sufrimiento compartido puede unir a personas divididas por la política. Éramos como una pequeña versión de lo que Europa podría ser si eligiera la cooperación en lugar del odio. El comité estableció rápidamente un sistema de patrullas para mantener el orden en el campamento. Organizaron la distribución de los escasos suministros de alimentos disponibles y comenzaron a documentar meticulosamente todos los crímenes cometidos allí. Sabían que esta documentación sería crucial para que se hiciera justicia en el futuro. Fue impresionante ver cómo hombres reducidos casi a esqueletos, tratados como animales, lograron organizarse de forma tan eficiente y humana. Demostraron que ni siquiera el peor trato puede destruir por completo el espíritu humano cuando las personas se unen por un propósito común. ¿Cómo crees que lograron mantenerse unidos a pesar de tantas diferencias? Deja tu opinión en los comentarios. Hacia el mediodía del 5 de mayo, un sonido lo cambió todo en Mauthausen. Era el rugido de los motores de los tanques estadounidenses que ascendían por la carretera hacia el campo. Tras años de oír solo gritos alemanes, ladridos de perros y el aterrador sonido de las máquinas de matar, los prisioneros
Oyeron por fin el sonido más hermoso de sus vidas, el sonido de la libertad que llegaba. El 41 Escuadrón de Reconocimiento de la 11ª División Blindada del Ejército estadounidense llegaba para liberar Mauthausen. Eran soldados jóvenes, la mayoría veinteañeros, que habían luchado por toda Europa para llegar allí, pero nada en su experiencia militar los había preparado para lo que estaban a punto de encontrar. El sargento Albert Kosiek fue uno de los primeros soldados en entrar en el campo de batalla. Incluso décadas después, todavía le costaba encontrar las palabras para describir aquel momento. Nada en mi experiencia militar me preparó para eso. Vimos esqueletos vivientes mirándonos a través del alambre de púas. Algunos solo podían susurrar «estadounidenses, estadounidenses», con voces que apenas salían de sus gargantas. La reacción de los prisioneros fue una sorprendente mezcla de alegría, incredulidad y terror. Muchos simplemente rompieron a llorar como niños. Otros permanecieron completamente inmóviles, como si temieran que cualquier movimiento hiciera desaparecer a los liberadores como un espejismo en el desierto. Simon Wiesenthal describió su propia reacción de una manera muy humana. Cuando vi la estrella blanca pintada en el tanque estadounidense, pensé que estaba alucinando. Había estado viviendo entre pesadillas y sueños que me mantenían vivo durante tanto tiempo que ya no podía distinguir entre la realidad y la fantasía. El contraste era estremecedor. Por un lado, soldados estadounidenses bien alimentados, con uniformes impecables y equipo moderno. Por otro, hombres que parecían cadáveres andantes. Muchos prisioneros pesaban la mitad de lo que deberían. Sus ropas a rayas parecían harapos colgando de esqueletos. El teniente coronel Richard Seibel, comandante del escuadrón, inmediatamente tomó la radio y envió un mensaje urgente a su base. Acabamos de liberar un campo de concentración alemán. Necesitamos urgentemente suministros médicos, alimentos y transporte. La situación aquí es peor de lo que jamás hubiéramos imaginado. Pero no todos los prisioneros pudieron celebrar su liberación. En el último cuartel que visitaron los soldados, encontraron cientos de cadáveres de quienes habían muerto en las últimas semanas. Estaban apilados como leña, personas que habían resistido durante años, pero que literalmente murieron en vísperas de la libertad. El doctor Tibor Poljak, un médico húngaro que era prisionero, comenzó de inmediato a trabajar junto a los médicos militares estadounidenses. Teníamos que actuar con mucha rapidez para salvar a quienes aún podían salvarse. La ironía era que algunos estaban muriendo de un shock emocional por su liberación. Sus cuerpos simplemente no podían soportar la emoción. Los soldados estadounidenses también quedaron profundamente conmocionados por lo que vieron. Muchos vomitaron al entrar en el cuartel. Otros lloraron abiertamente, sin molestarse en ocultar sus lágrimas. El sargento Paul Martin escribió en su diario: «Luché en las playas de Normandía y crucé toda Alemania combatiendo, pero nunca vi nada que me impactara tanto como esto. ¿Cómo pueden los seres humanos hacer esto a otros seres humanos?». Pronto quedó claro que la liberación física era solo el primer paso de un largo proceso. Los prisioneros necesitaban cuidados médicos intensivos, una alimentación especial cuidadosamente administrada y apoyo para superar años de trauma. Muchos simplemente no podían creer que fueran realmente libres. Los primeros momentos de contacto entre los soldados estadounidenses y los prisioneros fueron muy delicados. Algunos prisioneros intentaron besar las manos de los soldados, agradeciéndoles entre lágrimas. Otros retrocedieron atemorizados, aún condicionados a temer cualquier uniforme militar, incluso si era estadounidense. También existía una barrera lingüística. Los soldados estadounidenses hablaban inglés, los prisioneros, decenas de idiomas diferentes. Pero había un lenguaje universal que todos comprendían, el lenguaje de la compasión humana. Una sonrisa, un gesto amable, una mano amiga. Todo el mundo podía entenderlo. Fue el comienzo de un proceso largo y difícil. La liberación no fue un final feliz instantáneo. Fue el inicio de un camino de regreso a la vida. Para muchos prisioneros, aprender a ser libres de nuevo sería tan difícil como lo había sido aprender a sobrevivir en el campo. Imagina el impacto emocional tanto en los prisioneros como en los soldados. ¿Cómo reaccionarías tú en esta situación? En las horas posteriores a la llegada de los soldados estadounidenses, algo muy extraño comenzó a suceder en Mauthausen.
El campo se llenó de escenas que mezclaban una alegría desbordante con una confusión total. Los prisioneros, que habían pasado años obedeciendo las brutales órdenes de los guardias de las SS, ahora se encontraban libres para tomar sus propias decisiones. Pero muchos simplemente no podían asimilar esta nueva realidad. La libertad es más compleja de lo que imaginábamos cuando estábamos presos, observó Ernst Federn, un psicólogo austriaco que pasó 7 años en el campo. Tras tanto tiempo obligados a seguir órdenes brutales, algunos compañeros ya no sabían cómo tomar decisiones cotidianas sencillas. Fue impresionante y triste a la vez. Imagínense pasar años siendo despertado por el sonido de una sirena, obligado a correr para formar filas recibiendo órdenes sobre cuándo comer, cuándo trabajar, cuándo dormir. De repente, nadie daba órdenes. La libertad había llegado, pero muchos prisioneros estaban paralizados sin saber qué hacer con ella. Muchos permanecieron en los barracones, temerosos de salir sin permiso. Años de condicionamiento no desaparecen de la noche a la mañana. Otros vagaban sin rumbo por el campamento, como si exploraran un mundo completamente desconocido. Algunos intentaron salir por las puertas principales, pero regresaron rápidamente, sobrecogidos por la inmensidad del mundo exterior. El primer impulso de muchos fue buscar comida. Era natural. Habían pasado años pasando hambre constantemente. Los soldados estadounidenses distribuyeron sus raciones militares queriendo ayudar, pero los médicos militares pronto se percataron de un peligro terrible. Cuerpos que habían pasado años desnutridos no podían procesar alimentos normales sin riesgo de muerte. Jan Busek, un prisionero polaco, estuvo a punto de morir tras comer una chocolatina que le ofreció un amable soldado estadounidense. Mi estómago se había encogido tanto que no podía digerir comida de verdad. Es irónico, la generosidad estadounidense casi me mata después de haber logrado sobrevivir a todo lo que pasé en los campos. Los médicos estadounidenses tuvieron que establecer rápidamente un sistema muy estricto de alimentación gradual. Comenzaron administrando solo caldos claros y pequeñas porciones, aumentando las cantidades muy lentamente a lo largo de los días. Aún así, decenas de prisioneros murieron en las primeras semanas simplemente por comer demasiado rápido. Uno de los primeros actos de muchos prisioneros fue mirarse en los espejos que habían traído los soldados estadounidenses. La mayoría no se había visto bien en años. Las reacciones fueron devastadoras. Stanisław Grzesiuk, poeta polaco, escribió: «Cuando me miré en el espejo, no reconocí al hombre que me devolvía la mirada. Donde antes estaba mi rostro, ahora había un esqueleto». Otros prisioneros buscaban desesperadamente noticias de sus familias. Elaboraban enormes listas de nombres, suplicando a los soldados estadounidenses que les ayudaran a localizar a sus esposas, hijos y padres. Ignoraban que la mayoría descubriría una terrible verdad. Estaban completamente solos en el mundo. Sus familias habían sido asesinadas en otros campos de concentración. Louis Hefliger, de la Cruz Roja, organizó un sistema improvisado para registrar estas búsquedas. Era desgarrador. Hombres que habían sobrevivido al infierno preguntaban por sus familias con una esperanza en los ojos que sabíamos que, en la mayoría de los casos, era completamente imposible de cumplir. La cuestión de la venganza no tardó en surgir. Algunos prisioneros querían tener acceso a los guardias alemanes capturados. Otros hablaron de marchar sobre pueblos vecinos, donde sabían que muchos civiles alemanes habían colaborado o guardado silencio sobre lo que ocurría en Mauthausen. El Comité Internacional de Prisioneros trabajó intensamente para canalizar estas emociones de forma constructiva. Nuestra verdadera venganza sería vivir, reconstruir nuestras vidas y asegurarnos de que el mundo entero conozca la verdad sobre lo que ocurrió aquí, declaró Hans Marschalek. Volvernos brutales como ellos no honraría la memoria de nuestros camaradas caídos. También había prisioneros que simplemente no podían dejar de trabajar. Incluso después de ser liberados, continuaban realizando los movimientos mecánicos que habían aprendido para sobrevivir. Era como si sus cuerpos aún no hubieran recibido la noticia de que la pesadilla había terminado. Fue un proceso lento y doloroso de redescubrir su propia humanidad. Los soldados estadounidenses observaron con una mezcla de admiración y tristeza cómo estos hombres aprendían de nuevo a ser libres.
¿Cómo reaccionarías tras años en prisión? ¿Te resultaría liberadora o aterradora la libertad repentina? A medida que los soldados estadounidenses exploraban Mauthausen a fondo, la verdadera magnitud de los horrores se reveló de una manera que desafiaba la comprensión humana. El campo no era simplemente una prisión brutal, sino una maquinaria industrial meticulosamente diseñada para asesinar seres humanos con la mayor eficiencia posible. El capitán Timothy Brennan, médico de la 11, a División Blindada, redactó un informe que conmocionaría a las autoridades de Washington. Encontramos pruebas de ejecuciones masivas, experimentos médicos realizados en personas vivas, trabajos forzados hasta la muerte y condiciones de vida que reducían a los seres humanos a esqueletos andantes. Esto no es una guerra, es un genocidio sistemático. La cantera de granito era uno de los lugares más terribles que se podían visitar. Allí, miles de prisioneros habían muerto de agotamiento. Los soldados encontraban herramientas aún manchadas de sangre y fragmentos de huesos humanos entre los escombros. Los guardias de las SS incluso tenían un término sarcástico para una de sus prácticas más crueles. Llamaban paracaidistas a los prisioneros obligados a saltar del precipicio de la cantera. Era una forma de asesinato disfrazada de suicidio. Wilhelm Hornauer, quien había logrado sobrevivir 4 años trabajando en la cantera, sirvió de guía a los soldados estadounidenses. Austríacos, alemanes, polacos, rusos, españoles, franceses, gente de toda Europa murió aquí. La piedra que extraíamos era menos dura que los corazones de los hombres que nos protegían. El crematorio aún contenía cadáveres que se estaban incinerando cuando los guardias huyeron. Los hornos habían estado funcionando día y noche durante los últimos meses, en un intento desesperado por eliminar pruebas antes de la llegada de los aliados. El olor a carne humana quemada aún impregnaba el aire alrededor del edificio, un olor que muchos soldados estadounidenses recordarían para siempre. Uno de los descubrimientos más estremecedores fueron las cámaras de gas disfrazadas de duchas, donde miles de personas habían sido asesinadas con Zyklon B. En las paredes de estas cámaras, los soldados encontraron marcas de uñas humanas, los últimos y desesperados momentos de las víctimas intentando escapar. Algunos soldados estadounidenses vomitaron al ver estas marcas, otros simplemente lloraron en silencio. El doctor Walery Jaworski, un médico polaco que fue prisionero, mostró a los soldados estadounidenses pruebas de los experimentos médicos que se habían llevado a cabo. Inyectaban veneno directamente en el corazón de los prisioneros, probaban medicamentos experimentales en personas sanas, realizaban cirugías sin ningún tipo de anestesia. Lo llamaban ciencia, pero no era más que puro sadismo organizado sistemáticamente. En barracones especiales, los soldados encontraron montañas de pertenencias personales de las víctimas, miles de gafas, dentaduras postizas, mechones de cabello humano cortado, ropa infantil. Era la evidencia material de vidas completamente destruidas, familias enteras exterminadas, futuros truncados brutalmente. Los registros alemanes, llevados con una impresionante precisión burocrática, documentaban cada muerte, cada traslado de prisioneros, cada experimento realizado. Eran la prueba de cómo la muerte se había convertido en una rutina administrativa, tratada con la misma frialdad que el inventario de una fábrica. El sargento Robert Persinger escribió una carta a su familia intentando explicar lo que había visto. No sé cómo contaros lo que encontramos aquí. No existen palabras en el idioma inglés para describir semejante crueldad organizada. Ahora entiendo perfectamente por qué teníamos que luchar en esta guerra hasta el final. Las reacciones de los soldados oscilaron entre la ira profunda y las náuseas físicas, y una férrea determinación de documentarlo absolutamente todo. Muchos comenzaron a fotografiar y filmar obsesivamente, sabiendo instintivamente que el mundo necesitaría ver esas imágenes para creer que tal horror realmente había ocurrido. Otros soldados buscaron supervivientes que pudieran testificar sobre los crímenes, conscientes de que los testimonios de primera mano serían cruciales para que se hiciera justicia en el futuro. Era importante no solo liberar a los prisioneros, sino también garantizar que los responsables fueran castigados.
Lo que más impresionó a los soldados estadounidenses fue la organización sistemática de todo. No se trataba de violencia caótica, ni de arrebatos de ira, sino de un sistema meticulosamente planeado y ejecutado para aniquilar seres humanos de la forma más eficiente posible. Era la industrialización de la muerte. ¿Cómo pudo una sociedad que se consideraba civilizada permitir que esto sucediera? ¿Qué señales se ignoraron? Uno de los aspectos más devastadores de la liberación de Mauthausen es que cientos de prisioneros murieron tras la llegada de los soldados estadounidenses. Después de años de hambre, enfermedades y brutalidad extrema, sus cuerpos no pudieron adaptarse al fin de aquella pesadilla. Era como si la esperanza, reprimida durante tanto tiempo, fuera demasiado fuerte para cuerpos devastados por años de sufrimiento. El doctor François Betterwald, un médico francés que fue prisionero y que inmediatamente comenzó a trabajar con los liberadores, documentó esta tragedia. Fue una crueldad final e irónica del destino. Hombres que habían logrado soportar años de horror indescriptible morían justo cuando finalmente llegaba la esperanza. Sus cuerpos estaban simplemente demasiado destrozados para sobrevivir a la propia liberación. En los 3 primeros días tras la llegada de los estadounidenses, murieron más de 500 prisioneros. Algunos por comer demasiado rápido después de años de hambre extrema, otros por un fuerte shock emocional y muchos simplemente porque sus cuerpos habían quedado dañados irreversiblemente por años de privaciones y malos tratos. Kazimierz Smoleń, un prisionero polaco que pesaba solo 32 kilogramos cuando fue liberado, describió algo que vio y que nunca pudo olvidar. Vi a camaradas que habían luchado desesperadamente por sobrevivir hasta ese momento simplemente tumbarse y morir. Era como si, después de cumplir su misión de resistir hasta la liberación, sus cuerpos finalmente se permitieran descansar para siempre. Entre las muertes más devastadoras se encontraban las de prisioneros que habían recibido noticias de sus familias. Muchos habían mantenido la esperanza de reunirse con sus esposas, hijos y padres durante todos esos años de sufrimiento. Cuando descubrieron que estaban completamente solos en el mundo, que sus familias enteras habían sido exterminadas en otros campos, simplemente perdieron las ganas de seguir viviendo. Jacob Ehrlich, un abogado vienés, logró sobrevivir 6 terribles años en el campo, pero murió tan solo 3 días después de la liberación, al enterarse de que su esposa y sus 2 hijos pequeños habían sido gaseados en Auschwitz. Me dijo que ya no tenía motivos para vivir, contó su compañero de barracón. Para él, la libertad sin familia no era verdadera libertad. Los médicos militares estadounidenses se enfrentaban a dilemas éticos extremadamente difíciles a diario, contaban con recursos limitados y miles de personas que necesitaban atención médica urgente. ¿Cómo decidir dónde invertir sus esfuerzos cuando había tantos casos aparentemente imposibles de salvar? Algunos prisioneros, tras años de sufrimiento indescriptible, simplemente pidieron morir en paz. Estaban demasiado cansados para seguir luchando. Otros, incluso en estado crítico, lucharon desesperadamente por cada día más de vida, como si quisieran recuperar todo el tiempo que les habían arrebatado. El doctor Sidney Schwartz, médico militar estadounidense, se enfrentó a decisiones que nunca imaginó que tendría que tomar durante sus estudios de medicina. ¿Cómo decides entre intentar salvar a un hombre de 30 años que podría tener décadas de vida por delante o a un hombre de 50 años al que quizás solo le queden unos pocos meses? Estábamos, en cierto modo, haciendo un triaje de almas humanas. También estaba el problema de los prisioneros con graves problemas de salud mental. Años de brutalidad extrema habían destrozado muchas mentes. Algunos ya no podían hablar, otros vivían aterrorizados, sobresaltándose al menor ruido. Algunos permanecían catatónicos, incapaces de asimilar que la pesadilla había terminado. Entre los casos más trágicos se encontraban los niños que habían llegado al campo durante la guerra. Muchos no recordaban cómo era la vida antes de Mauthausen. Para ellos, la libertad era un concepto totalmente ajeno. Solo conocían las rejas, los uniformes a rayas y el miedo constante. El proceso de registrar y documentar las muertes tras la liberación fue doloroso para todos los involucrados. Cada nombre en el registro representaba a una persona que había resistido tanto, que había estado tan cerca de la salvación, pero que no había logrado dar el último paso
hacia una vida libre. Era como si la guerra les hubiera arrebatado incluso el derecho a disfrutar de su propia libertad. Para los soldados estadounidenses, presenciar esas muertes fue casi tan traumático como descubrir los horrores del campo. Habían venido a liberar gente, no a verla morir. Muchos se sintieron impotentes, frustrados por no haber podido salvar a todos los que aún estaban vivos cuando llegaron. ¿Qué lecciones sobre la resiliencia humana podemos encontrar incluso en las historias más trágicas? Comparte tus reflexiones. Una de las primeras cosas que quisieron hacer los supervivientes de Mauthausen fue intentar contactar con el mundo exterior. Para muchos, era la primera oportunidad en años de enviar noticias a sus familias cuando aún existían. El sistema de comunicación improvisado que surgió en el campo reveló conmovedoras historias de esperanza y desesperación. Louis Haefliger, de la Cruz Roja, organizó un centro de comunicaciones utilizando el equipo que habían traído los soldados estadounidenses. Fue desgarrador, recordó años después. Los hombres dictaban cartas a familias que tal vez ya no existían, buscando a personas que probablemente habían muerto, pero aferrándose a una esperanza que era, literalmente, lo único que les quedaba en la vida. Las primeras cartas enviadas desde Mauthausen se convirtieron involuntariamente en documentos históricos, escritas en alemán, francés, polaco, ruso y muchos otros idiomas, transmitían la desesperada urgencia de personas que habían perdido años enteros de comunicación con sus seres queridos. Jean-Claude Pressac, miembro de la resistencia francesa, dictó uno de sus primeros mensajes. «Estoy vivo, soy libre, busco a mi esposa Marie y a mi hija Sophie. La última vez que las vi fue en Lyon, en 1943. Si alguien sabe algo de ellas, por favor, escríbanme a Mauthausen». Nunca recibió respuesta a esa carta. Los equipos de radioaficionado que utilizaban los soldados estadounidenses se convirtieron en un punto de encuentro en el campo. Los prisioneros formaban largas filas y esperaban durante horas solo para poder enviar mensajes cortos. La mayoría de las veces se trataba de algo muy simple. Fulano está vivo en Mauthausen y busca a su familia. Para muchos supervivientes, el primer contacto real con el mundo exterior supuso un profundo choque cultural. Descubrieron que el mundo había seguido existiendo y cambiando mientras ellos vivían en un universo paralelo de horror. Había nuevas canciones populares, nuevas películas, nuevos inventos tecnológicos. La vida había continuado con normalidad. Stefan Zweig Jr., sobrino del famoso escritor, describió esta extraña sensación. Descubrir que Frank Sinatra se había convertido en una estrella, que existían nuevos medicamentos, que mi equipo de fútbol seguía jugando, fue completamente surrealista. Fue como si hubiera viajado en el tiempo y hubiera saltado varios años. Las respuestas que finalmente llegaron fueron una dolorosa mezcla de alegría y tragedia. Algunas familias habían logrado sobrevivir a la guerra y escribieron cartas conmovedoras, apenas creyendo que sus seres queridos estuvieran vivos. Otras enviaron noticias devastadoras sobre familiares que habían fallecido. Muchas cartas simplemente regresaron con un cruel sello. Destinatario desconocido en la dirección indicada. La Cruz Roja Internacional estableció rápidamente un sistema masivo para intentar localizar a las familias separadas por la guerra. Fue una operación impresionante que intentó reunir a millones de personas dispersas por Europa a causa del conflicto. Mauthausen fue solo un pequeño punto en esta enorme red de búsquedas desesperadas. Roberto Castellani, un prisionero italiano, tuvo la fortuna de recibir una de las primeras noticias positivas, una carta de su hermana en Roma, contándole que sus padres habían sobrevivido al bombardeo de la ciudad y que ella se había casado y había tenido un hijo durante la guerra. «Descubrí que tenía un sobrino de 3 años, al que nunca había conocido», dijo. «La guerra me arrebató incluso la oportunidad de presenciar este momento tan especial». Algunos supervivientes hicieron un descubrimiento impactante. Oficialmente, habían sido considerados muertos durante años. Sus familias celebraron funerales, dividieron herencias y siguieron adelante con sus vidas. El regreso de entre los muertos generó situaciones legales y emocionales extremadamente complejas. Otros se enfrentaron a un descubrimiento aún más doloroso. Descubrir que sus propias familias habían colaborado con los nazis
o habían guardado silencio ante las persecuciones que ocurrían ante sus propios ojos. Fue una traición que dolió más profundamente que la propia experiencia en el campo. La tecnología de la época hacía que la comunicación fuera muy lenta y limitada. No había teléfonos móviles, internet, ni medios de comunicación rápidos. Cada carta tardaba semanas en llegar a su destino, y la respuesta aún más. La ansiedad durante esa espera era casi insoportable. ¿Cómo sería intentar reconstruir las relaciones familiares después de años de separación total? Comparte tu opinión. En los días y semanas posteriores a su liberación, los supervivientes de Mauthausen se enfrentaron a una pregunta fundamental que muchos jamás habían imaginado tener que responder. ¿Qué hacer con sus vidas ahora que eran libres? Para muchos, era una pregunta sin respuesta fácil. Años de prisión y sufrimiento habían destruido no solo sus cuerpos, sino también sus planes, sueños e incluso su propia identidad. La libertad era algo que habíamos idealizado y con lo que habíamos soñado durante tanto tiempo que ya no sabíamos lo que realmente significaba en la vida práctica, explicó Viktor Frankl, el famoso psiquiatra austriaco que desarrolló sus teorías sobre el sentido de la vida basándose directamente en su experiencia en los campos de concentración. Algunos descubrimos que, sencillamente, ya no sabíamos cómo ser personas libres. El ejército estadounidense estableció un campo especial para personas desplazadas en Mauthausen para aquellas que no tenían absolutamente ningún otro lugar a donde ir. Fue una cruel y triste ironía. Después de años de cautiverio contra su voluntad, muchos optaron ahora por permanecer voluntariamente en el mismo lugar donde tanto habían sufrido, simplemente porque no tenían otras opciones en la vida. Entre los supervivientes surgieron tres grupos bien diferenciados, cada uno con sueños y planes de futuro distintos. El primer grupo deseaba regresar a casa de inmediato, sin importar las condiciones que encontraran allí. El segundo grupo decidió emigrar a otros países, especialmente a Estados Unidos, Palestina o países de Sudamérica. El tercer grupo, más pequeño pero muy significativo, optó por quedarse e intentar reconstruir sus vidas en Austria. Paul Tillard, un periodista francés, representaba a la perfección al primer grupo. Solo quería una cosa: volver a París, sentarme en una terraza, leer un periódico normal y fingir que los últimos 4 años habían sido una terrible pesadilla que por fin había terminado. Consiguió regresar a Francia en junio de 1945, pero nunca logró olvidar del todo su experiencia. Para los supervivientes judíos, la situación fue particularmente complicada y dolorosa. Muchos descubrieron que sus comunidades de origen habían sido completamente destruidas durante la guerra. Las sinagogas fueron reducidas a cenizas, los cementerios profanados y los vecinos que habían colaborado con las deportaciones seguían viviendo pacíficamente en las mismas casas de antes. Moses Rosenberg, quien había sido un respetado comerciante en Viena antes de la guerra, decidió emigrar a Palestina. Sencillamente, ya no había lugar para mí en Europa. Había demasiada sangre, demasiados malos recuerdos en cada esquina. Necesitaba empezar de cero, en una tierra donde también pudiera ayudar a construir algo nuevo y positivo. El movimiento sionista se organizó con gran rapidez en los campos de refugiados, ofreciendo capacitación agrícola y prometiendo una nueva vida en la tierra prometida. Para muchos supervivientes judíos, era literalmente la única esperanza de un futuro con sentido después de todo lo que habían sufrido. Los supervivientes políticos, comunistas, socialdemócratas, miembros de la resistencia, se enfrentaron a sus propios dilemas. Muchos deseaban participar activamente en la reconstrucción de una Europa democrática, pero descubrieron que el panorama político había cambiado drásticamente durante los años de guerra que se habían perdido. Hans Marschalek tomó una decisión que cambiaría su vida. Decidió quedarse en Austria y dedicarse por completo a transformar Mauthausen en un lugar de memoria y educación. Mi venganza personal sería asegurar que el mundo jamás olvide lo que sucedió aquí. Cada persona que lo visitara sería una lección viviente, cada monumento un testimonio permanente. También había cuestiones muy prácticas y burocráticas que resolver. Se habían perdido o destruido documentos oficiales. El gobierno nazi había confiscado propiedades y los antiguos empleos ya no existían. Muchos supervivientes descubrieron que, legalmente,
no existían. No figuraban ni oficialmente muertos, ni oficialmente vivos en los registros gubernamentales. La atención médica y psicológica disponible era muy rudimentaria para los estándares actuales. El concepto de estrés postraumático aún no existía en medicina. Simplemente se esperaba que las personas superaran el trauma y se reintegraran a la sociedad como si nada hubiera pasado. ¿Cómo crees que sería posible empezar una vida completamente nueva después de perderlo absolutamente todo? El último día como prisionero en Mauthausen, el 5 de mayo de 1945, no fue realmente un final, sino el comienzo de algo completamente nuevo. Para los supervivientes, fue el primer día de una nueva vida que tendrían que inventar, construir y comprender desde cero. Para el mundo entero, fue el comienzo de un reconocimiento tardío e impactante de la aterradora capacidad de la humanidad para el mal organizado. Simon Wiesenthal, uno de los supervivientes más conocidos de Mauthausen, convirtió su experiencia en el campo en la misión de su vida: dar caza a los criminales de guerra nazis que habían escapado de la justicia. Cada día de vida que gané después del 5 de mayo de 1945 fue un regalo que debía emplearse exclusivamente en buscar justicia para quienes no sobrevivieron, declaró. Dedicó 5 décadas de su vida a localizar y colaborar en el enjuiciamiento de más de 1000 nazis que intentaron eludir sus responsabilidades. Para otros supervivientes, el legado fue diferente, pero igualmente poderoso y significativo. Viktor Frankl desarrolló la logoterapia, un enfoque psicológico completamente nuevo, basado en la búsqueda de sentido a la vida, inspirado directamente en sus observaciones sobre qué prisioneros lograron mantener la esperanza en Mauthausen y cuáles simplemente se rindieron ante la vida. Quienes lograron sobrevivir no eran necesariamente los más fuertes físicamente, observó Frankl años después. Eran quienes lograron encontrar algún tipo de sentido a su sufrimiento, una razón personal para seguir viviendo incluso en las peores circunstancias imaginables. Hans Marschalek se convirtió en el custodio oficial de la memoria de Mauthausen, trabajando incansablemente durante décadas para preservar el campo como lugar de recuerdo y educación. Hasta su muerte en 2011, a los 95 años, guió personalmente a más de 100.000 visitantes por el mismo lugar donde estuvo prisionero. Muchos supervivientes se enfrentaron a lo que hoy conocemos como culpa del superviviente, un sentimiento persistente y doloroso de haber hecho algo mal al sobrevivir cuando tantos otros murieron. ¿Por qué pude vivir cuando mis amigos murieron? Era una pregunta que los atormentaba por las noches y en sueños. Algunos encontraron un propósito al dedicar sus vidas a honrar la memoria de quienes no sobrevivieron. Otros se centraron en formar nuevas familias que representaban la victoria definitiva de la vida sobre la muerte. Cada sobreviviente tuvo que encontrar su propia manera de comprender lo que había vivido. La reconstrucción física de sus vidas fue solo una pequeña parte del enorme desafío al que se enfrentaron. La reconstrucción psicológica y emocional les llevó décadas a algunos, y para muchos otros nunca se completó del todo. Pesadillas, recuerdos traumáticos y una constante sensación de amenaza permanecieron como huellas invisibles pero permanentes de la experiencia. Pierre-Serge Chumoff, miembro de la resistencia francesa, resumió la situación con mucha claridad. Mauthausen no terminó para nosotros el 5 de mayo de 1945. Todos seguimos llevando el campo en nuestra mente y en nuestro corazón. La diferencia fundamental es que ahora teníamos la libertad de elegir conscientemente qué hacer con esta terrible carga. El impacto en los soldados estadounidenses que liberaron el campo fue profundo y duradero. Muchos pasaron décadas intentando asimilar lo que habían presenciado. Sus fotografías y películas se convirtieron en documentación crucial para la historia, garantizando que los negacionistas no pudieran distorsionar ni negar la realidad de los hechos. Para la humanidad en su conjunto, la liberación de Mauthausen y otros campos similares representó un momento de despertar tardío pero crucial. Las Naciones Unidas, creadas ese mismo año de 1945, incluyeron la prevención del genocidio como uno de sus objetivos fundamentales y permanentes. La frase «nunca más» se convirtió en un lema reconocido mundialmente, pero la historia posterior demostró que esta promesa era mucho más difícil de cumplir en la práctica
que de pronunciar en discursos. Los genocidios posteriores en Camboya, Ruanda, Bosnia y muchos otros lugares demostraron que la humanidad aún no había aprendido del todo las lecciones fundamentales de Mauthausen. Quizás el legado más auténtico e importante de aquel último día de cautiverio sea la prueba viviente de que incluso en las circunstancias más extremas e inhumanas, algunas personas logran conservar su humanidad esencial, su dignidad personal y su capacidad para tomar decisiones moralmente correctas. Los supervivientes de Mauthausen no fueron meras víctimas pasivas, fueron testigos activos, maestros comprometidos y ejemplos perdurables de resistencia humana contra la barbarie. Hoy, al visitar el memorial de Mauthausen, recorremos los mismos caminos que ellos transitaron en aquel primer día histórico de libertad. Sus voces siguen resonando a través de los años, recordándonos constantemente que la libertad es tanto una responsabilidad como un derecho, y que la memoria colectiva es el arma más poderosa que tenemos contra la repetición de la barbarie. Su último día como prisioneros en Mauthausen fue, de hecho, el primer día del resto de sus vidas, y también de nuestro compromiso colectivo y permanente de no permitir jamás que semejante oscuridad vuelva a engullir a la humanidad. La historia que acaban de presenciar, el último día como prisionero en Mauthausen, nos muestra el momento en que la libertad llegó finalmente para aquellos que lograron resistir hasta el final. Vimos cómo hombres esqueléticos, de menos de 40 kilos, aprendieron a ser libres de nuevo. Presenciamos el extraño silencio que reemplazó los gritos alemanes, la confusión de quienes ya no sabían cómo tomar decisiones sencillas y la alegría mezclada con el terror de quienes habían sobrevivido a lo imposible. Pero una pregunta sigue resonando en nuestras mentes tras conocer estas historias de supervivencia. ¿Cómo llegaron allí estas personas? ¿Qué sucedió en esos primeros momentos, cuando bajaron de los vagones de ganado y pisaron por primera vez el suelo de un campo de concentración? ¿Cómo fue dar ese primer paso hacia lo que muchos llamarían un infierno en la tierra? La respuesta a estas preguntas nos lleva a otro capítulo igualmente importante, pero aún más perturbador, de la historia del Holocausto. Si bien Mauthausen fue un brutal campo de trabajos forzados y exterminio, existió otro lugar donde la crueldad nazi alcanzó niveles que desafían nuestra comprensión humana: Treblinka. Si Mauthausen era un infierno, Treblinka era algo aún peor. Un lugar diseñado específicamente para que nadie saliera con vida. Un campo donde la esperanza no solo se desalentaba, sino que era completamente imposible. Un lugar donde casi 1 millón de personas encontraron la muerte en tan solo 13 meses de funcionamiento. La historia de Treblinka es, en muchos sentidos, la antítesis de lo que acabamos de conocer en Mauthausen. Mientras que vimos cómo los supervivientes eran liberados, testificaban, reconstruían sus vidas y se convertían en guardianes de la memoria, Treblinka se construyó para garantizar que no hubiera supervivientes, ni testigos, ni memoria. Pero ¿por qué es tan importante conocer esta historia más oscura? ¿Por qué necesitamos comprender no solo cómo fueron liberadas las personas, sino también cómo fueron llevadas a estos lugares de horror? La respuesta es sencilla, porque comprender el primer paso hacia el infierno nos ayuda a reconocer las señales cuando comienzan a aparecer de nuevo. La llegada a Treblinka fue meticulosamente orquestada para mantener a las víctimas tranquilas y colaboradoras. Flores de colores adornaban una falsa estación de tren, señales indicaban direcciones a ciudades lejanas y un reloj que siempre marcaba la misma hora, siempre optimista. Era un teatro macabro donde cada detalle estaba diseñado para engañar a personas que ya lo habían perdido todo, pero que aún conservaban la vida. A diferencia de Mauthausen, donde los prisioneros sabían que estaban en un campo de concentración y luchaban día tras día por sobrevivir, en Treblinka la gente bajaba de los trenes creyendo que los llevaban a campos de trabajo en Europa del Este. Llevaban consigo sus pocas pertenencias, hacían planes para reorganizarse y discutían las condiciones laborales que encontrarían. La crueldad de Treblinka no radicaba solo en lo que ocurría dentro, sino en cómo las personas llegaban allí. Era un sistema donde la esperanza se utilizaba como arma contra las propias víctimas, donde la cooperación se obtenía mediante elaboradas mentiras, donde el primer paso hacia el horror se daba voluntariamente,
porque la gente simplemente no podía imaginar la magnitud de la maldad humana. Conocer esta historia es fundamental para comprender cómo funcionan los genocidios. No comienzan con campos de exterminio, sino con pequeñas mentiras, pequeñas colaboraciones, pequeños silencios. Comienzan cuando sociedades enteras deciden mirar hacia otro lado mientras sus vecinos desaparecen. El vídeo que se reproduce en su pantalla, dentro de Treblinka, el primer paso hacia el infierno del campo nazi más cruel del Holocausto, nos transporta a ese primer momento. Nos muestra cómo era bajar del tren, ver las flores decorativas, escuchar las amables instrucciones sobre el equipaje y las duchas, caminar por el pasillo que los alemanes llamaban el tubo, sin saber que era un camino hacia la muerte. Es una historia que debe contarse no para traumatizarnos, sino para educarnos, para recordarnos que la maldad extrema rara vez se presenta como tal, se disfraza, se esconde tras sonrisas falsas y promesas vacías. Se presenta como normalidad, hasta que es demasiado tarde para resistir. Al ver este video no solo aprenderás historia, sino que también cumplirás con tu deber de recordar. Honrarás a quienes no pudieron contar sus propias historias. Te prepararás con el conocimiento necesario para reconocer señales similares en el mundo moderno. Porque, lamentablemente, la historia de Treblinka no es solo una historia del pasado. Es un manual sobre cómo se pueden manipular las sociedades, cómo la gente común puede convertirse en perpetradora, cómo la indiferencia colectiva puede convertirse en complicidad con el mal. Los supervivientes de Mauthausen que conocemos hoy pudieron contarnos sus historias porque tuvieron la fortuna de sobrevivir, pero las voces de Treblinka han sido silenciadas casi por completo. Por eso, conocer esta historia es aún más urgente, porque somos nosotros quienes debemos hablar por quienes ya no pueden hacerlo por sí mismos. Haz clic en el vídeo que se está reproduciendo. Permítete conocer esta historia difícil pero necesaria. Y recuerda, cada persona que mira, que aprende, que se niega a olvidar, representa una pequeña victoria de la memoria sobre el olvido, de la verdad sobre la mentira, de la humanidad sobre la barbarie. La historia de Treblinka nos aguarda. Es hora de dar ese primer paso, no hacia el infierno, sino hacia el conocimiento que puede protegernos para que tales infiernos jamás vuelvan a existir.